Buenos días a todos nuevamente. Ahora sí vamos a empezar la charla. Como les dije inicialmente, esta charla se dio en el curso internacional de oftalmología y vamos a, para quienes ya la observaron, pues muy bien, aquí tienen para repasar. Para quienes no la han visto, entonces aquí se abre la posibilidad para discutir al respecto. Vamos a hablar sobre membrana amniótica en oftalmología. Les hablé brevemente sobre los antecedentes. Fue inicialmente hacia el siglo XX, empezando, fue cuando Davis la utilizó en piel para quemaduras. Luego hubo un silencio bastante importante porque fue hasta 1940 cuando ya se empezó a utilizar por primera vez en oftalmología para reconstrucción de superficie ocular. Y ya fue que se tuvo que esperar hasta 1990 para que se utilizara la técnica de la membrana criopreservada para reconstrucción de superficie ocular. La criopreservación de la membrana amniótica facilitó el uso de las mismas, puesto que la anterior, la que se utilizaba fresca y con otros métodos de preservación, sí generaba alguna especie de reacciones indeseables que no hacían que fuera favorable los resultados. Fue un grupo bastante grande, entre los que se encuentran Kim, Zeng, Tsubota y Battle, hacia los 90 para utilizar la membrana amniótica criopreservada en reconstrucción de superficie ocular. Bueno, entonces ubiquémonos anatómicamente en la membrana amniótica. Ustedes pueden observar acá que es una estructura que se encuentra rodeando la vida que se está formando, o sea que tiene que tener una cantidad de sustancias que la van a proteger a la vida que se está formando y también permitir un crecimiento y un desarrollo hacia formación de vida. Entonces vemos que la membrana amniótica tiene, entre otras, dos estructuras muy importantes, que es el amnion, que es el que se encuentra acá, y el corion. Y ustedes pueden ver que es como el aumento de esta pequeña fragmentico que se encuentra acá. Y el amnion es el que se utiliza. El corion se desecha, eso fácilmente se puede disecar manualmente, de hecho eso es lo que hacen los técnicos quienes la trabajan, desechan el corion y se quedan con el amnion. ¿Qué contiene el amnion? Pues bien, esta es una membrana de 0.02 a 0.05 milímetros, tiene tres capas, como podemos ver acá. Una capa que es un epitelio monoestratificado, que es la que se encuentra acá, son células cuboidales metabólicamente activas. Posteriormente viene una membrana basal bastante gruesa, la membrana basal propia de su epitelio, que es bien característica. Víctor, Sí, señor. el amnio es la que está en contacto directamente con el líquido amniótico. Sí, señor, aquí está. Sí, El es que amnion es este, con el líquido amniótico. ese es Ya las líquido otras, amniótico. Ese es aquí se líquido encuentra. amniótico. La Sí, señor. membranita que sirve es el amnion y este es el corion. Y lo de adentro es el líquido amniótico. Este Sí. es el líquido amniótico. ¿Ustedes pueden ver la flecha? ¿Sí? La delgaditica es el amnion. Víctor, si quiere, conviértalo en mouse, el mouse en puntero láser para verlo bien, es que no se ve casi. Abajo, Ah, tiene toda la razón. en el lapicito. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Listo. Ahora sí. ¿Lo ven? Sí, Ese perfecto. es el líquido amniótico. Eso, Ese entonces es el el músculo. bebecito, el feto, líquido amniótico que se encuentra aquí. Entonces la Eso, capa que se encuentra en contacto con el líquido amniótico sería este, el amnion. exacto. Luego, Ya, posteriormente, listo. viene el corion y por Gracias. último la decidua, que es de Gracias. Y origen lo materno último y que es está el en músculo. contacto con el Y lo útero. último es un músculo uterino. Sí, señor, la decidua, que es de origen materno, que es el que está en estrecho contacto con el endometrio, pues precisamente ya útero, pues ahí sí ya. Víctor, qué pena, si quiere desactive su cámara porque está a saltos y es por el video suyo que coge ancho de banda. Bueno, ya mismo. ¿Me desactivo yo también, Alejandro? Sí es preferible Listo, ya desactivar las desactivo. cámaras para que no tomen Jefe, ancho de banda. sí, desactive la cámara, jefe, pero deje el audio. O abra el audio cuando quiera Ya. interpelar, jefe. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Mejor? Perfecto, sí. Muy bien. Entonces venía diciendo, ya que teniendo claro que el amnion es la membrana, la parte que se encuentra en contacto con el líquido amniótico, entonces vemos que tiene un epitelio que está compuesto por células cuboidales metabólicamente activas y que luego viene la membrana basal. La membrana basal resiste la criopreservación y se caracteriza por tener colágeno tipo 4, 5, 7, entre otras componentes. Y luego viene una matriz estromal, que podemos ver acá, que tiene tres capas, una lámina compacta, una lámina fibroelástica y una lámina esponjosa.
Cada una de estas estructuras del amnion le da sus características y sus propiedades de las que vamos a hablar a continuación. Primero, ¿de dónde viene la membrana amniótica o cómo se extrae? Pues bien, la membrana amniótica debe ser procesada por un banco de tejidos entrenado. El que tenemos acá es experto realizando esa actividad, desde hace bastante tiempo lo hace, y lo que hacen es tener una extracción de una membrana programada. Lo que se hace es, se ubica una donante, una paciente que vaya a ser sometida a una cesárea. Esa paciente se selecciona teniendo en cuenta qué tipo de RH, serología, todas las pruebas necesarias para entender que no vaya a generar infecciones a continuación. Obviamente se firma un consentimiento informado. La paciente está preavisada que a ella se le van a realizar nuevamente exámenes a los 3 y a los 6 meses debido a que hay una ventana inmunológica y no queremos que hayan por ahí infecciones que luego vayan a saltar a la vista. Y una vez nace el bebé, se toma la membrana, se toma la placenta, se limpia con suero y antibióticos en condiciones de flujo laminar y se separan el amnios del resto. Nos quedamos con el amnion y luego ya viene una disección de piezas de 10 por 10, 2 por 2, 5 por... O sea, cada banco de tejidos tiene diferentes tipos de tamaños, de longitudes para poderlas criopreservar. Estas que se están partiendo, se están cortando, se ponen sobre un papel de nitrocelulosa con el epitelio, entiéndase bien, epitelio hacia arriba, eso hay que tenerlo en cuenta, siempre el epitelio se deja hacia arriba y de esa manera se criopreserva en Casol, Dexol, Optisol, según el banco que escojan, el tejido que escoja el banco, y se criopreserva a menos 80 grados centígrados. Es así como va a permanecer de 1 a 2 años. Sí. ¿Se preserva en esos medios o se criopreserva? Se criopreserva. Sí, Es no, decir, digo, son dos opciones. No, yo lo que tengo entendido que se dejan en esos medios y luego sí se criopreserva. Porque es otra opción dejarla en esa preservación, en esos medios, pero tengo entendido que se Pregúntale a alimenta... Carreño, que está ahí. Carreño está en la reunión. ¿Cómo hacen? Doctor, Alejandro tiene razón. Uno puede colocar el medio de conservación en el Dexol o en el Optisol, pero cuando se coloca en criopreservación se coloca en un medio que se llama Dimen. El Dimen tiene albúmina y unas sustancias especiales que hacen que cuando se baje la temperatura en el nitrógeno líquido no se dañe la estructura celular de las células. O sea, son dos cosas diferentes. Muchas gracias. Bueno, entonces, o se criopreserva... Un momentico. Hace 3 días, o cuando más, 10 días, no sé, cuando llevé al rector, preguntó precisamente eso, ¿y al congelar qué? Y entonces, cuando se congelan los productos a menos 80 grados y se descongelan, en el proceso de congelación, las células, si no están protegidas, se cristalizan y cuando se descompensan, se estallan y se mueren. Entonces, por eso, cuando se criopreserva, se tiene que poner en sustancias el tejido, creo que es glicerina o glicerina, no sé, que haga que cuando se descongele no se vayan a estallar las células y lo que esté poniendo es una membrana sin células. Ahora, el proceso es bastante complejo. Realmente no es que se coja la membrana y se mete inmediatamente a la zona de criopreservación. Lo que se hace básicamente es colocarlo en diferentes plataformas para ir disminuyendo la temperatura poco a poco hasta lograr que eso se pueda llegar a colocar en el nitrógeno líquido a menos 80. Ok. Bueno, entonces, una vez se criopreserva la membrana, tiene la posibilidad de estar allí desde 1 hasta 2 años y no va a perder sus características que favorecen pues para lo que os indica, la creación, la protección del tejido, sí, para favorecer un ambiente agradable para que se genere sanación. Esta es la apariencia como se ve la membrana amniótica. Esta sería la membrana amniótica y ese sería el filtro de nitrocelulosa. Y así es como se ve la fresca pues desde una vista superior. Esas son las características. Entiéndese que cuando la membrana amniótica se criopreserva, digamos que el epitelio sí se pierde. Lo que queda allí es la membrana amniótica y la parte del estroma. Sin embargo, las características que contiene el epitelio pues siguen allí vivas, los componentes. Y aquí la importancia de esta diapositiva. Y es que cada estructura de la membrana
tiene diferentes componentes, las cuales van a tener sus propiedades. Entonces, por ejemplo, el epitelio es rico en factores de crecimiento y ustedes pueden ver aquí una cantidad de factores de crecimiento para cualquier cantidad de células. Y también tiene citoquinas, diferentes tipos de interleuquinas que van a favorecer o van a generar diferentes señalamientos celulares para favorecer diferentes actividades. Por ejemplo, la lámina basal está rica en colágeno tipo 4 y 7, laminina 1 a 5, fibronectina, y eso tiene una propiedad biológica de facilitar la migración celular, fortalece adhesión celular basal, induce diferenciación epitelial y también previene la apoptosis. Y también tenemos la matriz estromal, que tiene factor de crecimiento tumoral beta, tiene proteínas antiangiogénicas, antiinflamatorias, tiene factores inhibidores de proteasas que tienen como función biológica suprimir los miofibroblastos corneales, que bien sabemos son los que se encargan de generar cicatrización o el famoso HACE, atrapa células inflamatorias de otros tejidos e inhibe la neovascularización y la inflamación. Entonces, conclusión, la membrana amniótica tiene, entre muchos otros efectos, se le acuña el efecto tectónico en efectos estructurales, que es una propiedad mecánica. Efecto promotor de epitelización, porque favorece la migración, diferenciación y adherencia celular. Aporte e integración de sustrato estromal. También tiene propiedades antiinflamatorias, disminución de la formación de tejido fibrótico, reducción de la neovascularización, efecto antiálgico, barrera antimicrobiana, e incluso se utiliza para crecimiento y expansión ex vivo o in vitro, medida para el cultivo celular en vivo e in vitro. Entonces, ¿para qué se utiliza la membrana amniótica? Para modificar los mecanismos de defensa de la superficie ocular. Tenemos entonces, la usamos para, cuando hay afectación conjuntival, en ejemplos típicos tenemos enfermedades mucosinequiantes, pemfigoides o Stevens-Johnson, pacientes con simblefaron, pterigion recurrentes, neoplasias. Si vamos a hacer una resección conjuntival grande y no tenemos cómo hacer la plastia, pues podemos echar mano de la membrana amniótica y nos va a ayudar bastante allí. También tenemos, si tenemos el defecto en la córnea, úlceras corneales persistentes, también se utiliza cuando tenemos, digamos, postraumáticas por quemaduras térmicas, químicas, úlceras neurotróficas, degenerativas o también secundarias a queratopatía bulosa, allí se puede utilizar. Y otras indicaciones, aquí tenemos compañeros que se encuentran específicamente en la subespecialidad de glaucoma, ellos lo pueden utilizar también cuando hay ampollas de filtración de cirugía, recubrimiento valvular glaucomatoso, limbitis, insuficiencia limbar corneal, también es coadyuvante importante en el trasplante de limbo, entre otras. Entonces vemos que la membrana amniótica se utiliza para muchas circunstancias a nivel de superficie ocular y podría dar buenos resultados. Bueno, entonces, ¿cómo se utiliza? La membrana amniótica, entonces ya vimos que tiene polaridad, tiene una parte donde está el epitelio y otra parte donde se encuentra el estroma, y esa polaridad es importante tenerla en cuenta para la utilización de la misma. Entonces, podemos utilizarla acá como un injerto. Cuando se utiliza como injerto, la vamos a tener una opción es para tapar un defecto que se está generando. Por decir algo, imagínense una úlcera corneal que no está del todo perforada, sino que hay un defecto de estroma de la córnea y usted quiere rellenarla o taparla. Usted lo que hace entonces es coger un pedacito de la membrana amniótica, corta el tamaño del defecto, pone el epitelio hacia arriba, de forma tal que el estroma queda hacia abajo y que tiene la característica de ser adherente. Entonces, este se queda aquí pegado y lo fija allí. Entonces, característica tiene que ser la membrana amniótica del tamaño del defecto. La otra opción es utilizarla como un parche. Cuando se utiliza como parche, ya la membrana amniótica no tiene el tamaño del defecto, ya sobrepasa los márgenes, es amplia. De esa manera se pone el epitelio hacia abajo. El epitelio evita la adherencia, entonces es no adherente. ¿Y de qué va a servir tener un parche? Pues el parche va a recubrir un defecto grande, no se va a adherir, pero actúa como un lente de contacto, sobre todo cuando hay defectos epiteliales persistentes, y a su vez está soltando la cantidad de sustancias que contiene la membrana amniótica, los factores antiinflamatorios y todo lo demás, para favorecer una homeostasis y una posibilidad de esa superficie
corneal que se regenere a sí misma, se tranquilice, se cure. Y se puede asociar a lentes de contacto blandos o a tarsorrafias. Y también tenemos otra opción donde podemos hacer una combinación de las dos, que es la famosa técnica de sándwich. Es decir, ponemos, si el defecto es bastante profundo, se pueden poner varias capas con el epitelio hacia arriba, de forma tal que buscamos que éstas se integren a la superficie ocular. Y una vez tenemos ya estas pegaditas, pueden ser 2 o 3 membranitas, incluso a veces las doblan y se rellena el espacio. Y por último se pone el parche grandecito que por lo menos llegue al limbo con el epitelio hacia abajo. De esa manera tenemos ya una parte que se va a integrar como graft, como injerto, y otra parte que va a estar en la parte superior que va a permitir o va a ser como protección con lentes de contacto. Entonces, como tenemos dos, voy a hacer un paralelo donde tenemos la forma de usar como parche temporal, que es un protector biológico, y una forma como injerto permanente, que es para reemplazar el sustrato. Entonces tenemos epitelio para parche temporal, nuevamente repito, se pone el epitelio hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al yo tener el epitelio hacia abajo, tengo una superficie o tengo una estructura que me va a proteger el tejido que está dañado, de forma tal que las células del huésped van a crecer por debajo de la membrana. Van a crecer porque hay algo que lo está protegiendo arriba. Diferente cuando tenemos un injerto permanente. Aquí se pone el epitelio hacia arriba y el estroma se adhiere. Entonces, las células del huésped van a crecer sobre la membrana. Es allí cuando sirven como andamiaje para que vaya tapándose, ¿sí? Cuando se utiliza como parche, esta se va a disolver en 2 a 4 semanas. Vemos que se empieza a caer solita de 2 a 4 semanas. Mientras que si tenemos como sustrato, algunas partes de la membrana se pueden pegar, se pueden integrar a la estructura que estaba con efectos de sustancia. Entonces, el parche funciona como un armonizador y el injerto como un constructor. ¿Por qué armonizador? Porque es una capa protectora, rica en citoquinas, inmunomoduladoras, y van a permitir que el tejido solito se cure a sí mismo. Mientras que el otro no solamente permite que el tejido se cure, sino que va a ser parte del tejido y es un scaffold para que crecen células a través de ella. Entonces, ¿cuándo se indican los parches? Los parches se indican cuando hay una quemadura térmica o química, síndrome de Stevens-Johnson, cuando hay deficiencia parcial de stem cells o cuando hay erosiones corneales recurrentes. Esos son los parches. Y los injertos cuando tenemos una reconstrucción conjuntival, por ejemplo, un aneso, defectos epiteliales persistentes, desemetocelios o perforación. Por ahí también lo utilizan cuando hay una córnea perforada, cosa que no es del todo recomendable. A veces algunos autores dicen que sí, pero otros dicen que es mejor utilizar otra técnica, lo cual estoy de acuerdo. También queratopatías en banda y queratopatía bulosa dolorosa también podría utilizarse allí. Trajemos unos casos clínicos de unos pacientes que hemos tenido en el servicio, en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis, para demostrar el uso que le hemos dado a la membrana amniótica. En este caso, teniendo en cuenta que ayer se hizo el comentario, no sé si fue ayer o antier, de una paciente que tuvo una quemadura en su ojo derecho por fluorexidina. Pues ese es el caso que vamos a tomar aquí a consideración. Se trata de una mujer de 38 años que tuvo una cirugía estética abdominal y que una vez se despertó presentó sensación de cuerpo extraño en su ojo derecho y refirió que había tenido un lavado quirúrgico con clorexidina. La paciente cuando llegó a nuestro servicio ya habían pasado aproximadamente 2 o 3 semanas de la quemadura que tuvo de su cirugía estética y encontramos que tenía un defecto epitelial que había sido recurrente, tenía bulas y tenía pliegues en Descemet y su máxima visión del ojo derecho con corrección era 20/80. Inicialmente se le dio un manejo con fórmula magistral con tacrolimus, se le dio insulina, factores de crecimiento, la grisel, y se le decía, bueno, vuelva mañana y vamos mirando, y la paciente tenía una evolución que al principio digamos que fue positiva, pero luego desarrolló el famoso síndrome de erosión epitelial recurrente. En algún momento se hizo incluso micropunciones corneales, se utilizó lente de contacto terapéutico, sin embargo la respuesta no fue adecuada hasta que llegamos a una colocación de membrana amniótica. Esto es, por ejemplo, lo que vimos en la paciente. Aquí ustedes pueden ver la fecha de pronto, 14 de febrero, así se vio inicialmente. Posteriormente, la paciente ya no tenía este defecto en tinción. Aquí es evidente que tiene un edema epitelial microquístico también.
Aquí se ve la irregularidad, donde ya no solamente el defecto es epitelial, sino que de pronto hasta hay un haze allí bien que se está formando. Aquí se ve que está tiñendo la córnea, ya hay un defecto, ya hay una úlcera corneal. Luego vemos que la paciente empieza a mejorar con el tratamiento instaurado, empieza como a cerrar el defecto y uno dice, muy bien, se nos cerró el defecto, vamos bien. Sin embargo, bueno, y aquí ya vemos que la paciente ya se encuentra mucho mejor, la córnea está aclarando, ustedes pueden ver las características de la misma, y aquí dijimos, listo, superado, vamos a contenerla con tratamiento de superficie y a lo mejor nos va muy bien. Pero la paciente volvió a los escasos 3-4 días, refiriendo otra vez sensación de cuerpo extraño, y aquí volvemos a encontrar el efecto en la misma área, en la paciente quejándose de dolor, y ahí fue que empezamos a realizar estudios, cuando se permitió que la paciente toleraba los estudios, y encontramos en este OCT unas paquimetrías bastante gruesas, entre 801 y 735 en la zona delgada. Imagínense, la zona delgada de 735. Ahí es donde uno dice, bueno, esta paciente está entrando en una falla corneal, no solamente hay un defecto epitelial, sino que también la bomba endotelial está trabajando mal, puesto que tenemos esta córnea completamente edematizada. Aquí vemos ya la imagen de la fotografía, donde se ve el defecto epitelial y las características con respecto al OCT. Se decide entonces 3 semanas después de haberla visto por primera vez en junta médica que es un defecto epitelial persistente con macrobulas, pliegues en Descemet generalizados. Hay una persistencia de la inflamación a pesar de múltiples tratamientos, entonces se decide la colocación de membrana amniótica más pegante tisular y se va a observar a la paciente con la alta posibilidad de que en el futuro requiera una trasplante corneal endotelial si lo amerita, y eso teniendo en cuenta si es que se salva el estroma y no se fibrosa. Entonces, en marzo 7 se coloca la membrana amniótica y esta es la apariencia previa a la cirugía. Ustedes pueden observar aquí el defecto tan importante que presentaba la paciente en cuanto a su edema estromal y en cuanto a los pliegues en Descemet, y este defecto epitelial tan importante que estaba ya incluso entrando hacia el estroma. Así es lo que llega la paciente en su peor estado pues, de su curso clínico antes de operarse, y luego se opera. Esta cirugía es cortesía del doctor Virgilio Galvis. ¿Todos me están escuchando? ¿Sí? Sí, señor. Listo, no es que me sentí que hablé mucho tiempo solo y pensé que estaba solo. Bueno, entonces vamos a dar inicio de esta cortesía del doctor Virgilio Galvis. De este video. Bueno, entonces, el doctor, como ustedes bien saben, es bastante ágil. Uno tiene que ubicar la polaridad de la membrana amniótica, tiene que saber cuándo el epitelio está arriba, cuándo el epitelio está abajo, entender que el epitelio no es adherente, o sea que si usted lo toca con la esponjilla, él no se va a pegar, contrario si lo toca por el lado estromal. Ahí el doctor lo que está haciendo es poniendo una capa inicial pequeñita, un parche pequeñito, que está principalmente sobre el defecto. Asumo yo, pienso yo, el doctor Calvi me corregirá en su momento, que podría ser este como un tejido que podría utilizarse a manera de injerto, que tuviera la posibilidad de adherirse al defecto y que hiciera parte y rellenara ese defecto que está allí. Posteriormente, toma otra capa y esta sí ya la va a utilizar a manera de parche, fijándola a nivel hacia la parte conjuntiva vulvar, epiescleral. En la última el epitelio sí está para abajo, pegando sobre la otra que era inverso, para que llenara, y la segunda era como parche con el epitelio para adentro, no como para que pegue, sino como protector y para que libere toda la sustancia. Fueron dos, la combinada que tú presentaste al final, me salvo. Sí, señor, correcto. Entonces allí vemos que el doctor entonces la está fijando, allí lo hizo con suturas continuas y posteriormente él aplica allí el pegante tisular. Bueno, esta es la apariencia de la paciente al día siguiente de la cirugía. Vemos que se encuentra una parte aquí que es como el injerto se encuentra aquí adherido, se encuentra pegado y se encuentra el parche también pegado en toda su extensión. Aquí otra fotografía, también se puede ver el injerto a este nivel y aquí el parche. Nosotros nos gusta dejar a la paciente... Se trató de meter la sustancia
entre el que tenía base de epitelio para atrás y el que tenía el base de epitelio para arriba. Por ahí se trató de meterla esta, no debajo del chiquitico, sino entre el chiquitico y el grande. Ok. A nosotros nos gusta dejar a los pacientes con todas las garantías, o como que tratar de favorecerle que esa córnea eche sustrato de lo que exista para que se sane a sí misma, razón por la cual somos generosos dando vitamina C como antioxidantes, etidoxinas para evitar la colagenolisis, insulina tópica para favorecer el crecimiento y el trofismo celular, lubricantes por montones, factores de crecimiento, casicol. La idea es que, mejor dicho, esa córnea que está súper estropeada tenga la mayor cantidad de sustratos para que mejore, y eso yo lo traía desde antes, de hecho. Aquí lo que se hizo de extra fue las bondades de la membrana amniótica. Pues bien, esta es la apariencia de la paciente con el tiempo de la membrana amniótica. Aquí ya está el resultado 3 semanas posoperatorio. La paciente ya no tenía sensación de cuerpo extraño. La paciente refería que la visión se estaba mejorando y esa se cayó espontáneamente a las 3 semanas. Y ustedes pueden ver aquí el resultado 3 semanas posoperatorio. Una membrana, una córnea mucho más transparente, sin defecto epitelial, con uno que otro de irregularidad epitelial, pero ya no se ve el defecto que se estaba observando inicialmente. Ya teniendo la paciente con una córnea más transparente, dijimos, bueno, estudiemos el endotelio, ¿cómo está? Y ustedes pueden observar aquí el endotelio de esa paciente superior, inferior, temporal y nasal, de lo nasal y temporal de su ojo derecho. Y vemos que prácticamente en la parte inferior no hay células, la parte de acá que es la temporal no hay células, y aquí la máquina cuenta unas, pero que llegaría a 1361 y a 761 superior. Y en la parte central prácticamente no hay células tampoco. O sea que estamos viendo una paciente que tuvo, pues sí, llama mucho la atención, fue una tragedia, una quemadura por clorexidina que estuvo tanto tiempo expuesta que incluso no solamente afectó las capas externas de la córnea, sino que tuvo el tiempo necesario para penetrar el estroma y para llegar a endotelio y para quemarlo literalmente. Y tenemos es una córnea transparente a partir de unas poquitas células que están por ahí funcionando. Eso fue lo que tenemos después. Ya las paquimetrías mejoraron. La parte más delgada está en 478 y la parte gruesa está en 671, que es la que encontramos acá. Si bien sigue siendo una córnea gruesa, pues está mucho mejor, unos valores mucho más responsables en comparación a lo que presentamos inicialmente, que fue 800 algo. Esas son las características de esa córnea. Están mejores presentación. Y esto es lo que se encontró a los 7 meses. La paciente, les recuerdo con corrección, llegaba hasta 2080. En este momento la paciente llega a 2030, pero ustedes pueden ver que ya la paciente desarrolló tiene una fibrosis allí y también está presentando una vascularización, ya vasitos grandecitos, a los cuales se le está haciendo tratamiento con antiangiogénico, y también se le está tratando como de mantener la mayor transparencia posible a esa córnea. Vemos que entonces la membrana amniótica fue bastante incisiva y sirvió bastante en este caso. No sé, doctor Galvis, si quiere hacer algún comentario al respecto de este caso, algo que se me haya escapado. No, todo perfecto. Bueno, este caso es cortesía del doctor Camilo Niño. Fue un paciente que tuvo una FEC sin ningún contratiempo, todo completamente normal. Un paciente de edad, sin embargo, presentó una colagenolisis y no se sabe la causa. Esa paciente se operó de FEC y a las 6 semanas aproximadamente presentó esa colagenolisis central y también superior. Por acá estaba la incisión y la paciente, de verdad que el paciente estuvo bastante bien hasta que empezó con este cuadro y, como les digo, se quedó en colagenolisis sin saber la causa, idiopática. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió que no respondió al manejo inicial. ¿Cuánto tiempo después de la FACO hizo la de la FEC? 6 semanas. 6 semanas. Ya había resuelto todo. Fue una cirugía sin contratiempo, ya todo había resuelto y luego desarrolló la colagenolisis. Entonces se le dio manejo inicial con antiinflamatorios, como les dije inicialmente, con vitamina C, doxiciclina, no mejoró. Entonces a ese paciente se llegó a la conclusión de ponerle una membrana amniótica en la parte central y en la parte superior, pues no vamos a echar, no se le va a poner todo membrana amniótica si tenemos el recurso de una conjuntiva que se puede desplazar, y eso fue lo que se hizo.
Afortunadamente... ¿El laboratorio fue negativo para cualquier tipo de germen? Sí, negativo. Era aséptico. Fue negativo todo. Eso fue más como, sí, una colagenolisis fue el diagnóstico, probablemente que vasculítico, quién sabe. Todavía no se sabe, doctor, no se supo, pero no fue infeccioso. No fue infeccioso. Y esos son los resultados al mes de la cirugía, de pronto un mes pasaditos. Se ve la parte de la conjuntiva bien adherida y la parte de la membrana amniótica, que es la que recubrió, pues que ve que el efecto tapó. O sea que podemos ver que la membrana amniótica ayuda bastante, sin embargo, es una opción, pero tampoco va a hacer que todo es membrana amniótica. Si tenemos el recurso de la conjuntiva, pues también sirve allí. Pero cada una funcionó, cada una tapó el defecto, cada una permitió que esa córnea existiera y que ese ojo se salvara. Y bueno, y ese es el resultado final en este caso, en este paciente. Y por último, una paciente cortesía del doctor Berrospi, él realizó aquí una membrana amniótica como parche. Vemos cómo lo fijó con estos puntos a nivel de los párpados. Y esta fue una paciente que tiene una quemadura por capsaicina, que probablemente muchos en el servicio lo podemos conocerla. Tuvo un accidente laboral, le cayó capsaicina y desde ese entonces ha presentado unas queratitis y unas conjuntivitis recurrentes que hemos manejado de múltiples formas y pues en su momento también recibió membrana amniótica, en este caso como parche. Y aquí lo que quiero referenciar es que el parche se puede poner de muchas maneras, lo puede usted fijar a limbo, lo puede usted fijar a fornix o incluso usted lo puede fijar desde párpado para que le cubra totalmente la superficie ocular. Bueno, entonces cuando usted va a operar al paciente... Esta membrana amniótica recubrió la superficie de la córnea y también recubrió el párpado por la parte de atrás porque tiene unos puntos en párpado como fijando la membrana amniótica, es decir, recubrió todo el fondo de saco, tanto en la parte corneal como en la parte palpebral. Sí, señor. Ahí lo que se hizo fue, se colocó la membrana amniótica en toda la superficie del ojo hasta los fondos de saco, tanto superior como inferior. Se creó que ya lo había hecho el doctor Carreño, el doctor Camilo también, como con una manguerita de las bombas de microinfusión, como un anillo, el cual se metió al fondo de saco para que la membrana quede tensa. Esa misma membrana va por la parte tarsal, sale por los párpados, por eso están con las pestañas cortadas y fue fijada a piel. En este caso, esta foto ya tiene, no sé, una semana o de pronto 10 días de la cirugía, por eso ya se ve cierta retracción, que ya la parte que está externa, que no tiene una buena lubricación, pues se seca y se rompe. Pero sí, eso fue lo que se hizo. Ese tubito que dices tú, que puso Camilo y que puso Néstor Carreño, es vital porque él mantiene la membrana pegada al fondo de saco, porque cuando la membrana se retrae, vuelve y se hace el simblefar. Sí, a propósito Exacto. de eso, más adelante les muestro una imagen de cómo lo preparan. Sí, con ese tubito lo importante es el diámetro de ese tubo, porque si queda pues muy pequeño pues no sirve de nada, pero si queda muy grande también hace mucha presión. Entonces, inclusive el doctor Teo tiene una fórmula matemática ahí para calcularle el tamaño de ese tubo, que es lo más importante ahí cuando se utiliza. Bueno, permítame entonces, llego hasta ese punto de cómo se prepara ese anillo y ahí sí hacemos los comentarios complementarios para que quedemos ahí en el orden. Bueno, entonces la preparación previa al injerto, la membrana se sale de su criopreservación, se calienta a temperatura ambiente de manera espontánea, se lava con solución salina, se remueve el papel de soporte solo previo al uso, antes no se va a remover. Y luego ya tener en cuenta si este se va a poner como parche o como injerto. Entonces recuerden el video del doctor Galvi, simplemente identificar la polaridad de la misma. Repito, el epitelio no se pega, o sea que si usted lo pone sobre la superficie ocular, pone la esponjilla de Wexel y se le pega, es porque está con el estroma hacia arriba. Si no se le pega, es porque está con el epitelio hacia arriba, o sea que ahí lo va a utilizar con el epitelio hacia arriba, lo va a poner como un injerto. Y se va a fijar se puede fijar con nylon, incluso hemos visto casos en que se fijan con
con suturas que se absorben, se puede fijar a limbo, córnea y se pone un lente de contacto por encima. Este es un estudio en el cual se utiliza una técnica en donde se ponen las suturas continuas, unas reabsorbibles y otras no absorbibles para córneas perforadas con perforaciones estériles. Les fue bien, según implican ellos, sin embargo solamente son 3 casos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí lo que ellos hacen. Tienen aquí el defecto, ponen primero un injerto y luego del injerto ponen múltiples capas, una capita, otra capita, injertos, la fijan con puntos continuos de Vicryl 10.0 y posteriormente ponen un parche epitelio hacia abajo y lo fijan con nylon 10.0. Entonces lo que están haciendo es la técnica de sándwich, como la aplicó el doctor Galvis, a diferencia en que aquí hacen muchas más capas que se quiere que se integren porque aquí tenemos una perforación corneal. Entonces, otra literatura dice, hombre, no se recomienda para perforación corneal, no se recomienda porque no es tan fuerte desde el punto de vista tectónico. Es mejor echar mano de otras cosas. Puede ser una conjuntiva que desplaces ahí, pero esto no, pero igual ellos lo han hecho. Conjuntiva tampoco. La presión intraocular, la membrana amniótica no resiste la presión intraocular. Entonces tienen que poner o esclera o tiene que poner un parche corneal. Parche corneal. De los que en este momento se hacen, las córneas sacan el endotelio, Néstor está guardando el resto de la córnea y esos son los parches ideales para poner ahí. Incluso si es pequeñito se podría poner hasta el cianoacrilato, en fin. Pero sí, definitivamente esto es un recurso, la membrana amniótica, pero no es el mejor. Existen otras técnicas que pueden tener mejores resultados. Pero bueno, a ellos les fue bien, como pueden ver aquí. Vemos acá el efecto tan grande que tenía y este es el resultado final. Aquí vemos los defectos del resultado final. Aquí se puede ver cómo se está integrando la membrana amniótica en este OCT, que es bastante bonito. En cuanto a la evolución de los cuidados posoperatorios, uno examina al paciente al primero, segundo, tercer día, primera, segunda, tercera semana, primer, segundo mes. Se le deja antibiótico por 1 o 2 semanas hasta que el epitelio mejore. Se le deja antiinflamatorio tópico también varias veces con un desmonte progresivo. Uno debe verificar la integridad de la membrana. Si la membrana si se cae a los 3-4 días, pues prácticamente no sirvió de mucho porque no va a tener el tiempo suficiente ni para integrarse ni para que suelte la cantidad de sustancias que tiene para dar y favorecer el crecimiento del epitelio. Y también tener en cuenta que los puntos se deben retirar a las 2 a 3 semanas. Este es el anillo. Sí, señor. Normalmente, cuando tú pones el epitelio, base, córnea y el estoma arriba, que es como protector, pasa el tiempo y la membrana amniótica empieza a zafarse solita. Y entonces, cuando se zafa, ya despule, uno está autorizado, digamos, ya para quitar los puntos. Pero si usted quita los puntos antes, como esa membrana no se pega, entonces se le va la membrana y todo. Entonces, el ideal es esperar que la membrana por sí se vaya esfacelando y cayendo. Y cuando se cae, uno encuentra que todavía en los fondos de saco se ven los puntos con pedacitos de membrana pegados, que ahí es donde debe quitar uno. Pero no apresurarse para quitarla porque quita el proceso de sanación. Gracias, doctor. Bueno, esta es la membrana amniótica sin sutura y esta es una técnica funciona bastante bien y es una herramienta que ayuda sobre todo cuando tenemos pacientes en cuidados intensivos o que requiere un parche de manera inmediata y no tenemos la posibilidad de llevar al paciente a un quirófano. Entonces, como decía el doctor Berrospi, se utilizan este tipo, yo no sé cómo sería, no sé si es un venoclip, no sé cómo se llama este instrumento. Un catéter. No puede ser cualquiera, debe ser maleable, pero entonces lo que se hace es, ahorita me completan por favor la forma en que se mide, lo que hace en este artículo es primero introducirlo y darle la vuelta completico. Y cuando ya le doy la vuelta completica, ahí toma la medida y dicen, de ese tamaño es el ojo que, el fondo de saco y todo lo que tengo que hacer. Lo extrae, lo corta, dilato una de los terminales con esta pinza que tengo yo aquí y posteriormente introduzco una terminal sobre la otra
y ya queda el anillo hecho. Y listo. Una vez tengo el anillo hecho, ya procedo a introducir la membrana amniótica. En este caso sería como parche, entonces epitelio hacia abajo, y se introduce, y luego yo ya pongo el anillo empujando cada extremo de la membrana amniótica hacia el fondo de saco, haciendo el procedimiento pues con mucha delicadeza de no romperla, porque yo estoy igual manejando con estructuras romas, y la introduzco, y ya veo yo y garantizo que tengo ya toda la membrana amniótica de la superficie ocular completamente cubierta. Posteriormente corto lo que me está sobrando y listo, ya quedó el procedimiento allí. Entonces ahí sí me gustaría escuchar. Una pregunta. Sí, señor. Hemos visto, por ejemplo, que en la FACO el tipo de catéter o tubo que se usa es supremamente rígido para que no se colapse. Sería importante que tener una estructura de catéter fuerte, porque el catéter muy blandito, la misma cicatrización lo va sacando. O la otra cosa, si no se tiene, sugiero que uno le pudiera meter como un alambrito que tenga cierta resistencia por dentro, para que se vuelva como un anillo de tensión capsular fuerte que no permita que la membrana amniótica se empiece a salir, porque si es muy blandito, pues tiene una filosofía bonita, pero el tubito se puede venir saliendo. Sugerencia. Doctor, lo que pasa es de que, digamos que como eso va hasta el fondo de saco, de hecho, pues cuando me tocó a mí sacarlo en la lámpara de hendidura, o sea, eso hasta quitarlo es supremamente difícil porque es muy grande. Entonces, sin duda, también digamos que la firmeza del tubo va en relación al tamaño, ya que no puede ser, digamos, un equipo de neoclisis porque obviamente es muy grueso. Entonces, yo no sé, Camilo y Néstor, qué cosa usaron. Yo usé la manguerita como les dije, de la bomba de infusión que utilizan anestesiología, y pues eso es duro. Pero sin duda alguna es un plástico que el anillo que uno crea pues es maldeable. Sin embargo, como le digo, al entrar tan adentro del ojo, o sea, eso queda a presión, y de hecho el paciente nos decía que era extremadamente incómodo de lo apretadito, digamos, que se siente ahí, porque siente pues el cuerpo extraño en el ojo. Y un catéter pediátrico ese que le colocan a los niños. No, es que es muy grueso, tiene que ser, como dice Rubén, tiene que ser de un calibre mínimo, pero de una resistencia, como dice el doctor Galvez, que cuando se parpadee o cuando se mueva el ojo, no permita el movimiento de esa membrana amniótica. Con usted, yo sé que todos conocen a esta niña, Angie, la niña del Steven Johnson de 12, 13 años. Ella tuvo incluso esas mangueritas casi durante 2 meses, y al principio sí, obviamente le incomodaba, pero ya después prácticamente ni lo sentía. Si quiere terminamos la charla, hacemos los comentarios después al final. No, sí, ahí quiero agregar también, o sea, no tanto la rigidez, sino lo fundamental es, vuelvo y digo, el cálculo de ese diámetro del anillo, porque eso va metido bien hasta fondo de saco superior e inferior, que si está bien calculado, por más movimiento que haga el ojo, eso está encajado, que como dice Rubén, lo que cuesta trabajo es sacarlo después. Pero pues también hemos tenido casos, se ve muy bonita la técnica, pero hemos tenido casos en donde no se calcula muy bien ese diámetro y al otro día está el tubito por fuera. Entonces, eso es lo fundamental, no tanto la rigidez, me parece a mí. Vale, gracias. Muy bien, entonces ya para ir finalizando, entonces la membrana amniótica sirve, es una herramienta y sirve, sin embargo tiene limitaciones. Definitivamente, si usted va a utilizar membrana amniótica, no puede haber tejido muerto, no lo puede poner sobre tejido muerto. Si usted la va a poner, tiene que quitar todas las bridas, todo lo necrótico, todo lo que esté dañado, porque eso no va a permitir ni que se integre, ni que lo que usted esté poniendo trabaje sobre la estructura viva. Si usted pone factores antiinflamatorios, inmunomoduladores, tiene que llegarle a algo vivo. Entonces uno tiene que quitar todo lo necrótico, o sea, que no funcionen necrosis estromales. No es útil en isquemia severa, o sea, él no va a hacer milagros, requiere estructuras vivas que tengan posibilidad de recuperarse a sí mismo. Tampoco sirve en inflamaciones severas, como un Steven Johnson, pues severísimo. Él le ayuda y le desinflama muchas cositas, pero tampoco lo va a hacer todo.
No se indica en úlceras infecciosas activas. Si hemos visto que una infección se come una conjuntiva vascularizada, pues por supuesto que esa también se la va a comer, no va a funcionar. Es limitado si hay factores palpebrales que no están funcionando bien. Por ejemplo, si hay entropion, ectropion y triquiasis, la membrana amniótica solita se va a caer. Y también es uso limitado en perforaciones, porque hay otras alternativas como el cianoacrilato, colgajo conjuntival, queratoplastia o incluso parches esclerales, como lo decía el doctor Gálvez. Entonces, tener en cuenta eso. No es la panacea, pero es una buena herramienta que vimos en los casos clínicos, nos dieron una buena mano cuando todo lo demás había fallado. Conclusión. El éxito se relaciona con las condiciones de base, es excelente en resecciones conjuntivales, se integra bastante bien, entonces recordemos que el uso no solamente es en córnea, sino que también se integra en pterigios grandes o recurrentes, es útil en úlceras corneales neurotróficas y defectos persistentes. También es útil cuando no se lesiona, cuando no mejora con el tratamiento convencional de una córnea, o sea que es una segunda opción para que el cirujano tenga la seguridad de decir, bueno, ya pasamos por todo, tenemos otro recurso que es la membrana amniótica y se le puede echar manos también. Existen opciones técnicas libres de sutura y también va a funcionar básicamente modificando los mecanismos de defensa de la superficie ocular. Esto era básicamente la charla. Entonces queda abierto la discusión para que complementemos los temas que de pronto, las ideas que no se pudieron discutir durante la actividad. Víctor. Señor. Antes de todo, excelente presentación, felicitaciones. Gracias, doctor. El moderador que siga. Hola, doctor. Estoy aquí en el teléfono con Eduardo Viteri. No, si es que alguien tiene alguna pregunta, las puede abrir el micrófono y se la hacemos a Víctor Hugo. Sé que Luz tenía ahí unas preguntas acerca de la fórmula que dijo Camilo en relación a la medición del anillo. Pues yo lo hacía al ojo. Yo lo he hecho al ojo, lo he hecho una sola vez, pero no sé, Cami, ¿qué tiene que opinar? La fórmula es muy sencilla. La fórmula es simplemente el perímetro de ese fondo de saco, incluyendo obviamente que cubra la córnea, y es el perímetro de un círculo. Entonces la fórmula es 2pi por r, y r es el radio de la distancia que hay entre canto externo y canto interno. Entonces simplemente uno toma esa medida, divide en 2 y multiplica por 2 y por pi. Pero la verdad es que cuando sacamos esa fórmula del artículo con el doctor Tello, una cosa es lo que dice el artículo y otra cosa es lo que uno termina haciendo allá en cirugía. Entonces, uno toma la medida, hace el anillito y va a introducir el anillito y resulta que no cabe. Entonces, sí toca ese jueguito de probar y meter y ir recortando hasta que uno logra ese anillo que quede justo, porque no puede quedar ni muy grande ni muy pequeño, y si queda muy pequeño obviamente toca volver a hacer otro para volverlo a ajustar dentro del ojo. Víctor, muy buena la charla, excelente. Yo le agregaría una sola cosita y es el tema de las diferencias entre las membranas amnióticas de antes con las nuevas, porque uno puede encontrar en el mercado diferentes membranas amnióticas, y como usted sabe, pues también en ese momento ya hay personas en el extranjero que pueden utilizar también otro tipo de membranas amnióticas que están disponibles en el mercado y que obviamente son una alternativa para muchos países, infortunadamente no en Colombia, o afortunadamente no aquí en Colombia, pero sí es bueno que coloques como en una diapositiva adicional. Sí, señor. Las diferencias entre las diferentes membranas amnióticas que se consiguen comercialmente hoy en nuestros países, ¿no? Listo, doctor. Sí, buenos días, muy bien. Quería hacer un comentario simplemente que últimamente se han hecho algunos casos que Néstor, Rubén y Camilo han hecho de colocar membrana amniótica como andamiaje para que crezca el epitelio en casos de queratopatía bulosa en ojos que no tienen pronóstico visual. Es como una alternativa para el uso de un lente de contacto terapéutico, pero que nos parece que funciona muy bien y que nos evita el riesgo que hemos tenido ya varios casos, afortunadamente no son del consultorio, sino que llegan de afuera, de pacientes
con glaucomas terminales o con nervios dañados o con retinas desprendidas, que además tienen queratopatía bulosa, les ponen sus lentes de contacto terapéutico a largo plazo y meses o después o mucho tiempo después hacen abscesos o queratitis infecciosas muy, muy complicadas. Entonces, realmente creemos que en el paciente con queratopatía bulosa y ojo sin pronóstico, para solucionar el tema de los síntomas, funciona muy bien este tipo de membrana como andamiaje, haciéndole que quede como enterradita en el estroma para que el epitelio crezca por encima. Camilo acabó de hacer un caso hace poquito. Si quiere comentar algo. Sí, sí, doctor. Una paciente con una queratopatía bulosa pseudofáctica en un ojo con antecedente de trasplante de córnea y tenía también un glaucoma y unos neovasos ahí que no le permitían hacerle otro nuevo trasplante. La señora estaba cansada de utilizar el lente de contacto, entonces nos dijo, no me importa la parte estética, que me quede el ojo un poquito así como grisáceo, yo lo que quiero es no usar más lente de contacto y quitarme esa molestia. Entonces lo que hice fue hacerle pues una desepitelización completa. En 360 grados hicimos una incisión corneal que la tunelizamos. Pusimos una membrana amniótica con el epitelio hacia arriba para que sirviera como lámina basal de ese epitelio que a partir del limbo iba a crecer. Lo importante aquí es que esa membrana se metía dentro del estroma para que no fuera un impedimento para que ese epitelio nuevo creciera sobre ella. Y pues realmente vimos, tal cual como dice la teoría, lo pudimos ver en las consultas porque le aplicábamos inicialmente fluoresceína y tenía todo, y a medida de los controles iba disminuyendo la tensión fluoresceínica hasta que al final el centro quedó completamente epitelizado y la paciente feliz. Entonces, lo que dice el doctor Tello, no solamente para ojos que no tienen pronóstico, sino para esos pacientes en donde tienen bulosas pseudofáquicas y son pacientes de pronto que no van a poder venir a consulta frecuente, no van a cambiar un lente de contacto de 70,000 pesos todos los meses. Entonces, esas son soluciones a largo plazo con membranas naturales. Una cosita, Alejandro. Primero, saludar a Alfonsito, que está desde Cali, lo veo ahí, y Andrea, que son bienvenidos. Lo segundo, expresarles la emoción que siento de tener unos compañeros como ustedes que siempre están pensando en el estado del arte y hacer las cosas, y hacen cosas muy lindas como la que acaba de presentar Camilo, que vale la pena publicarlas. Y para que también los residentes y los fellows que están con nosotros se den cuenta que hay un grupo muy organizado de maestros que muchos no creen en nosotros, pero otros sí, afortunadamente creen y vienen para que tengan la capacidad permanente e innovadora. Los felicito y sigue el moderador, Tello. Alejo, una pregunta. Nosotros hemos usado bastante la membrana amniótica para ampollas exageradamente delgadas y que están filtrando en capa, no tanto filtrando puntualmente, porque como dice el doctor Galvis, cuando encontramos una perforación como tal, finalmente esto la rompe y la lleva por delante. Pero respecto a lo del anillo, hay un anillo en espuma que es un poco más suave, que es el anillo que se usa, o es la espuma que se usa para las retinopexias. Yo creo que ese podría ser, porque es un poco más gruesito. Hay uno grueso y hay uno delgado. Yo creo que ese podría ser el que podríamos usar para esto, que me parece una forma muy inteligente de fijarlo al fondo de saco. Pero doctor, ¿se refiere a la banda de la retinopexia, del cerclaje? Hay una banda gruesa, que es la banda 240. Y hay otra banda que es en espuma. Y esas en espuma yo creo que serían las que nos podrían servir, porque hay una gruesota y hay una delgada. Tiene que ser algo que forme un círculo, digamos, o una figura circular, porque como eso va, digamos, como una correa bordeando, digamos que no el ecuador del ojo, porque no llega tan atrás, pero un segmento un poco más anterior, digamos que tiene que mantener la misma forma. Esta esponja que usted dice, si uno hace el círculo, se mantiene esa misma forma, si uno la tienda a presionar. No, sí, no. Ella se mantiene porque tú la metes al fondo de saco y ella se queda metida en el fondo de saco. Básicamente es
Allergan sacó ya, o Alcon, uy, güey, madre, en este momento no estoy seguro. Ellos ya tienen un implante de liberación lenta para, creo que es, sí, creo que es Travatan en liberación lenta, en un implante que viene circular. Entonces, es esa misma esponja que uno la mete al fondo de saco. Es un anillito en 360 que uno mete en el fondo de saco. Y es esa misma esponja, por eso te lo decía. Yo intenté con las bandas que se utilizan para cerclaje en retina y son muy gruesos, muy duros, muy difíciles de manipular. Entonces tocaba incluso suturarlo, pero no, la verdad no me fue bien. Entonces en ese mismo acto quirúrgico pasamos a lo que describíamos ahorita. Néstor, pero no la rígida, la que es blanda. No sé si la probaste. La verdad no me acuerdo, creo que sí, porque ese día probé como 4 cosas y ninguna sirvió. La única que sirvió realmente fue esa... De pronto lo que me preocuparía un poco es de que por tener esa conformación de esponja, no sé hasta qué punto ella va a tener cierta adherencia al fondo de saco al estar tantos días ahí, porque recordemos pues que la idea es eso, quitarlo y que sea fácil de retirar, ¿no? Entonces, de pronto como analizar ahí las opciones. Rubén, yo he puesto, porque por alguna cosa me mandaron unas de prueba en los implantes de liberación lenta. Y ellos pasan 3 meses. Perdón, pasan un mes. Un mes. Y dura un mes y tú la sacas sin ningún problema. No sabría decir si al estar presionando la membrana amniótica se embeba de la membrana amniótica, porque la condición de esponja es interna, no es externa. Por fuera es lisa. Perfecto. Otra cosita, dentro del chat que está por aquí, encontré que alguien hizo algún comentario de que cuando se criopreserva la membrana amniótica se pierde el epitelio. En realidad no se pierde el epitelio, pueden llegar a perderse ciertas características biológicas de la membrana amniótica, pero no se pierde el epitelio. El epitelio está presente cuando uno descongela la córnea. Y eso es otra cosa importante con la criopreservación, a diferencia de las membranas que antes nos entregaban en glicerina. Nosotros, una vez descongelamos la córnea, la membrana amniótica de la criopreservación, esa membrana amniótica no se puede volver a colocar en criopreservación. Porque en el pasado, con esas membranas amnióticas en glicerol, uno utilizaba un pedacito en cirugía y eso se volvía a meter en la glicerina, a la glicerina e iba a una membrana, a una nevera que teníamos incluso en las salas de cirugía. Eso es algo que no se puede hacer hoy en día con las membranas de criopreservación. Entonces, una vez uno utiliza ese pedacito, lo que sobra se debe desechar. Por eso es importantísimo llevar al paciente a cirugía con el área que uno necesita para tener una membrana amniótica del tamaño suficiente para poderle ofrecer esa alternativa al paciente. Néstor, realmente, eso es muy importante y sobre todo para que le digas a... Me atraviesa un segundito antes. Es que lo que pasa es que, Néstor, la criopreservación también tiene muy diferentes técnicas y entonces en unas sí se pierde el epitelio y en otras no. O sea que puede ser esa la confusión, que hay criopreservación que sí hace que se pierda el epitelio. Depende de qué medios se hayan usado para evitar lo que hablaba el doctor Galvis de la destrucción celular y lo que usted comenta. Entonces, ahorita más tarde, como vamos a estar con Marta y con Heidi, es posible que ellos nos puedan contar y mostrar todo lo que ustedes hacen para mantener el epitelio, pero sí es cierto que hay que hacer algo especial para que no se pierda el epitelio con la criopreservación. Alejandro, la importancia es también decirle a María Cristina, como tenemos una buena fuente de producción de membrana, cuando uno termine el procedimiento, uno saca el pedacito y María Cristina, bueno, doctor, no se preocupe, yo guardo esto. Entonces, decirle a María Cristina que lo que se guarda, pero en la caneca de la basura, pedir lo necesario a cuando se haga al biobanco lo necesario, y me parece importante que eso lo haga el doctor Berrospi, que es el jefe de clínicas. Sí, perfecto. ¿Puede hablar alguien? Bueno, doctor Galvis, yo creo que
Agradecerle a usted, doctor Galvis, por todo el impulso y el liderazgo y por el apoyo, y a todos por la participación. Y Víctor, muchas gracias. Y Rubén, yo creo que ya terminamos la sesión para prepararnos para la de las 10 de la mañana. Perfecto, listo, sí señor. Gracias a todos. Gracias. Darles una buena noticia a todos los compañeros. Hoy se dio orden para que María Inés consigne la quincena oficial de todos ustedes, y también para invitarlos a las 10 de la mañana, que hay otra conferencia muy interesante.